Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios, las confesiones y sobre todo, las historias que nos roban el aliento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo olas en las redes sociales y en los titulares de medio mundo. ¿Están listos para un poco de drama, un poco de amor y sí, mucha sorpresa? Porque vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese actor turco que nos ha cautivado a todos con su carisma y su imponente presencia. Y no vamos a hablar solo de sus últimos proyectos o de sus rutinas de entrenamiento, que ya conocemos bastante bien. Hoy vamos a hablar de algo mucho más personal, algo que revela su alma gemela. Así es. Can Yaman ha hablado y sus palabras parecen haber dejado a más de uno, incluyendo a una persona muy especial, completamente sorprendida. Y no se preocupen, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empezamos. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, es conocido por su estilo directo y a menudo por compartir detalles de su vida privada de una manera que genera mucho revuelo. Su paso por las telenovelas turcas lo ha catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en un ícono de estilo y en el objeto de deseo de millones de fans alrededor del globo. Pero más allá de su físico escultural y su talento actoral, lo que verdaderamente cautiva a su audiencia es su aparente autenticidad, esa chispa que lo hace humano y cercano, a pesar de su estatus de estrella. Y esta vez no ha sido la excepción. En una reciente entrevista, al ser preguntado sobre si ya ha encontrado a su alma gemela, Can Yaman respondió de una manera que dejó a todos, y créanme, todos con la boca abierta. Su respuesta no fue un simple sí o no. Fue algo más profundo, algo que sugiere una conexión especial, un reconocimiento tácito, y lo más importante, una persona específica en mente. Y cuando digo sorprendida, no me refiero a una sorpresa leve, sino a esa clase de asombro que te hace reevaluar todo lo que creías saber, que te sacude hasta la médula y te obliga a mirar las cosas desde una nueva perspectiva. Ahora, para entender la magnitud de esta revelación, tenemos que poner un poco de contexto. Can Yaman ha tenido relaciones que han sido de interés público, alimentando los titulares y las especulaciones de la prensa rosa. Desde sus sonados romances hasta sus apariciones en eventos sociales, cada paso que daba en su vida privada era escrutado por sus seguidores. Sin embargo, hasta ahora parecía que la búsqueda de esa persona que encajara a la perfección, esa conexión inquebrantable que define a un alma gemela, seguía en proceso. Las entrevistas anteriores a menudo lo mostraban abierto a encontrar el amor, pero sin una figura claramente definida en el horizonte. Pero la forma en que él describió a su alma gemela, en esta ocasión fue completamente reveladora. No se detuvo en atributos físicos ni en profesiones glamurosas, sino que se adentró en un terreno mucho más íntimo y espiritual. Habló de una resonancia a nivel del alma, de una comprensión mutua que trasciende las palabras, de una sintonía que se siente más que se ve. Las palabras exactas que pronunció resonaron con una profundidad inesperada. Creo que he conocido a mi alma gemela. Es alguien que me entiende sin necesidad de explicaciones, alguien con quien siento una paz que nunca antes había experimentado. Y ahí es donde la trama se complica, o mejor dicho, se vuelve infinitamente más interesante y cautivadora. Porque este tipo de declaraciones, viniendo de alguien que, a pesar de su fama, ha sabido mantener ciertos aspectos de su vida personal bajo un velo de reserva, son oro puro para los fans. Son fragmentos de intimidad que permiten vislumbrar al hombre detrás del personaje público, al ser humano en busca de esa conexión genuina y profunda que todos anhelamos. La simple mención de haber encontrado a esa persona especial, sin dar nombres pero con una convicción palpable, desató una avalancha de preguntas y, por supuesto, de especulaciones. Pero la verdadera chispa, el punto álgido de esta noticia que ha puesto el mundo del espectáculo patas arriba, saltó cuando la reacción de una persona en particular se hizo pública. Y sí, hablamos de Demet Özdemir. Para quienes no la conozcan, ella es la carismática y talentosa actriz que compartió pantalla con Can Yaman en Erkenci Kuş, la serie que sin lugar a dudas, catapultó a ambos a la estratosfera de la fama internacional. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que era imposible para el público no suspirar y fantasear con una relación real. Generó miles de teorías, alimentó un sinfín de esperanzas entre los fans que soñaban con verlos juntos en la vida real, más allá de los guiones y las cámaras. Y aunque ese siempre mantuvieron una postura profesional,
cuidando las apariencias y asegurando que su vínculo era puramente laboral. El hecho de que Can Yaman, al hablar de su alma gemela, haya utilizado palabras y descrito cualidades que muchos, de forma casi automática, asocian con su conexión con Demet, ha sido un auténtico bombazo. Imaginen la escena: Can Yaman en una entrevista, relajado pero con esa intensidad que lo caracteriza, compartiendo sus pensamientos más profundos. Lanza su declaración sobre haber encontrado a su alma gemela, y de repente, la noticia corre como la pólvora por las redes sociales, llega a los medios de comunicación, y aterriza, inevitablemente, en oídos de las personas más relevantes. ¿Y qué hace Demet Özdemir ante este torbellino de especulaciones y la posible alusión directa o indirecta a ella? Pues, según los reportes, los murmullos y las filtraciones que han salido a la luz desde fuentes supuestamente cercanas a la actriz, su reacción fue una mezcla de incredulidad y asombro. No esperó a emitir un comunicado oficial, ni a dar una entrevista para aclarar su postura. La sorpresa, parece, fue tan grande, tan genuina, que sus allegados más íntimos fueron los primeros en enterarse de su conmoción. Algunos murmuran que incluso se encontró con amigos pocos días después de que la entrevista de Can Yaman se hiciera pública, y apenas podía procesar lo que estaba escuchando. La idea de que el Can Yaman, con quien compartió tantos momentos intensos y memorables en el set de Erken Cikus, alguien con quien vivió la euforia del éxito y la presión de la fama, pueda estar refiriéndose a ella, o a alguien con características tan profundamente similares a las que ella representa, debió ser un auténtico shock. Un shock que la dejó paralizada, reflexionando, quizás revisando sus propios recuerdos y sentimientos. Es como si, de repente, una puerta que ella consideraba firmemente cerrada, se hubiera abierto de golpe, dejándola expuesta a una posibilidad que quizás no había contemplado. Pensemos en ello. Demet Özdemir es una actriz talentosa por derecho propio, una profesional que ha construido su carrera con esfuerzo y dedicación, ganándose su propio fandom y reconocimiento en la industria. Ella y Can Yaman compartieron una experiencia laboral que para muchos fue definitoria. La intensidad de sus personajes, la química romántica que proyectaban en la pantalla, la forma en que sus miradas parecían decir más que 1000 palabras, todo ello alimentó la fantasía colectiva de sus seguidores, quienes anhelaban ver esa chispa trasladarse a la vida real. Y ahora que Can Yaman, de forma tan directa, tan convincente, hable de haber encontrado esa conexión profunda, esa alma gemela, es como si esa fantasía cobrara una nueva dimensión. La sorpresa de Demet no es solo una reacción personal a unas palabras, es un reflejo de la esperanza, la especulación y el cariño que han rodeado a esta pareja desde que el mundo los conoció. Lo fascinante de esta situación es cómo la percepción pública, esa narrativa que hemos construido como audiencia, se mezcla y a veces incluso anticipa la realidad. Los fans vieron una conexión poderosa entre Can y Demet, y esa conexión se alimentó de entrevistas, de gestos capturados por las cámaras, de la propia dinámica de su trabajo, de esa energía que solo surge cuando dos almas realmente se entienden. Y ahora, cuando Can Yaman con su propia voz valida esa idea de una conexión profunda, esa resonancia que él describe como la de un alma gemela, aunque no nombre explícitamente a Demet, la asociación es casi automática e ineludible para la mayoría. La reacción de ella, de estar sorprendida, sugiere que tal vez, solo tal vez, ella tampoco esperaba que esa chispa que compartieron en el set, ese vínculo que creían estrictamente profesional, se tradujera en algo tan significativo, tan definitorio para él. O quizás su sorpresa radica en otro ángulo. Tal vez su asombro es porque él habla de su alma gemela en un momento en que ella pensaba que él estaba en otro camino, o que su propia vida amorosa seguía un curso diferente. Los detalles específicos de sus pensamientos son escasos, envueltos en el misterio que rodea la vida privada de las celebridades. Pero la emoción que transmite la situación es inmensa, contagiosa. Es la emoción de lo desconocido, de las posibilidades, de las historias que aún no se han escrito. Además, es fundamental destacar la forma en que Can Yaman describe a su alma gemela. No es una descripción superficial, no es un cliché vacío. No es como si dijera: mi alma gemela es una actriz guapa y talentosa. No, él se centra en aspectos mucho más elevados, la comprensión mutua, la paz interior que experimenta, esa conexión casi telepática que elimina la necesidad de artificios o explicaciones complicadas. Y esas son, precisamente, las cualidades que idealmente todos buscamos en una pareja, en esa persona que consideramos nuestro complemento perfecto. Si Demet Özdemir se sintió sorprendida, es posible que sea porque ella misma reconoce esas cualidades en sí misma,
o porque percibe esa resonancia en la relación que tuvo con él, o simplemente porque le resulta fascinante y revelador que él haya llegado a esa conclusión, y que la haya verbalizado de una forma tan pública. Podría ser una sorpresa agradable, una sorpresa que le genera una dulce nostalgia, una sorpresa incómoda por la atención mediática, o simplemente una sorpresa que la invita a reflexionar sobre la naturaleza de las conexiones humanas. Es importante recordar, en medio de esta vorágine de especulaciones, que las celebridades, a pesar de su constante exposición pública, tienen derecho a su privacidad y a sus propias vidas sentimentales. Sin embargo, cuando su vida privada se entrelaza tan íntimamente con la narrativa que hemos construido como público, alimentada por sus personajes, por su química en pantalla y por los momentos que comparten, las reacciones y las especulaciones son, en gran medida, inevitables. La sorpresa de Demet Özdemir no es solo un titular jugoso para los medios de comunicación, es un eco potente de la conexión que los fans sintieron con ellos, una conexión que para muchos trascendió la pantalla y se instaló en sus corazones. Es el reconocimiento, quizás tácito, de que algo especial existió entre ellos, y que para Can Yaman, esa especialidad podría tener un nombre y un rostro que para él, le resultan increíblemente familiares y significativos. Y aquí es donde entra la parte más intrigante de esta historia, la que nos mantiene en vilo y nos hace desear saber más. ¿Qué significa realmente esta declaración de Can Yaman para el futuro de su relación, ya sea como amigos, colaboradores o algo más? ¿Es esta declaración una señal clara de que busca reconectar con Demet, de tender un puente hacia el pasado para construir un futuro juntos? ¿O es simplemente una reflexión profunda y sincera sobre una conexión pasada que lo marcó de tal manera que él la considera el epítome de lo que busca en su alma gemela? La sorpresa de Demet podría ser el primer indicio de una dinámica completamente nueva entre ellos, un nuevo capítulo que se abre en su historia compartida. O quizás su sorpresa es simplemente que él haya llegado a verbalizar sus sentimientos de esta manera tan pública y sincera. A veces las personas más cercanas a nosotros, aquellas con quienes hemos compartido experiencias intensas, son las últimas en enterarse de nuestras reflexiones más profundas y de los sentimientos que han arraigado en nuestro interior. Hay muchos escenarios posibles que se despliegan ante nuestros ojos, y cada uno de ellos alimenta nuestra curiosidad insaciable. Imaginen que Demet, al escuchar estas palabras de Can, revisita sus propios sentimientos, sus recuerdos de la época de Erkencikus. Imaginen que la declaración de él la hace pensar en las conexiones que ha tenido en su vida, y si realmente ha experimentado algo similar. O quizás su sorpresa es genuina y absoluta, porque ella no tenía ni la más remota idea de la profundidad de los sentimientos de él o de la forma en que él llegó a esa conclusión. Lo que sí está claro de forma irrefutable, es que esta entrevista ha reavivado el interés en su relación pasada de una manera explosiva, y ha generado un mar de preguntas y especulaciones que parecen no tener fin. La gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, quizás en un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo, o quién sabe, en algo más íntimo y personal? La esperanza de los fans, esa llama que nunca se apaga del todo, se enciende con renovada intensidad. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Can Yaman es un maestro en mantenernos al borde de nuestros asientos, no solo con sus actuaciones cautivadoras y su presencia magnética en pantalla, sino también con sus declaraciones personales, que a menudo son tan intrigantes como sus personajes. Y la reacción de Demet Özdemir, esa mezcla de incredulidad y asombro, añade una capa fascinante y compleja a esta historia. Nos muestra que detrás de las cámaras, detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con emociones reales, con vulnerabilidades y anhelos profundos. Y que las conexiones, una vez forjadas con autenticidad, pueden tener un impacto duradero, reverberando a través del tiempo y las experiencias. La sorpresa, en este caso, es un testimonio innegable de la fuerza de esa conexión, de la huella que dejó en ambos. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de otra emocionante jornada de chismes, revelaciones y análisis. Hemos visto cómo una declaración aparentemente sencilla de Can Yaman sobre su alma gemela ha provocado una reacción de sorpresa palpable y significativa en Demet Özdemir, reavivando la llama de la especulación, la esperanza y el debate entre los fans. Nos queda claro que las conexiones que se forjan en la pantalla a veces resuenan mucho más allá de lo que imaginamos. Influyendo en la vida real de maneras inesperadas y emocionantes. La vida, tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo, está llena de giros inesperados, de sorpresas que nos cambian la perspectiva, y nosotros, como su canal de confianza, estaremos aquí para contárselos, para desentrañar cada uno de esos misterios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, sumergiéndonos en este fascinante cruce entre la ficción y la realidad. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de esta situación. ¿Creen que Can Yaman se refería explícitamente a Demet Özdemir? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su sorpresa? ¿Fue por la mención por el momento o por una combinación de factores? Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones y sus análisis. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, entrevistas y los destapes más jugosos del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima y que la curiosidad los guíe siempre.